Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre los fractales y la relación que podemos encontrar con la filosofía. Primero que todo, el grupo está conformado por Valentín Gómez, Martiniano Ferreira, Máximo Díaz Giglio, Juan Iriarte y Simón Niegas. Para empezar, es importante entender qué es un fractal. Básicamente es una figura o una estructura que se repite en un mismo patrón en diferentes escalas. Cuando observamos la parte de un fractal, encontramos una forma similar a la de una figura completa. Lo sorprendente es que estas figuras se conforman a partir de simples reglas matemáticas que son muy simples. Sin embargo, al estudiar los fractales no solo aparecen cuestiones matemáticas, sino también preguntas filosóficas muy profundas. Por ejemplo, si los fractales pueden repetirse infinitamente, ¿existe el infinito o no? También podemos preguntarnos si el universo posee un orden interno o si todo lo que observamos es un producto del azar. Por ejemplo, otra pregunta. ¿La matemática la inventamos los seres humanos o la descubrimos y ya estaban desde antes? Bueno, a partir de estas preguntas vamos a analizar por qué unos filósofos consideran que los fractales pueden interpretarse como una especie de huella de Dios, es decir, como una manifestación del orden, la armonía y la racionalidad que encontramos en el universo. Bueno, yo voy a pasar a hablar sobre el tema infinito, que se caracteriza justamente por ser uno de los más importantes. Cuando vemos un fractal, siempre vamos a ir acercándonos y aparecen nuevos detalles. Nunca llegamos a un punto donde podemos decir, listo, terminé de verlo completamente. Siempre hay algo más para descubrir, que podemos ver, que podemos llegar a más allá. Esto lo podemos relacionar con una idea de Aristóteles que hablaba del infinito potencial, es decir, algo que puede continuar indefinidamente aunque nunca se complete del todo. Por dar un ejemplo común, cuando contamos números, siempre podemos agregar uno más y nunca llegamos al último número. Ahora bien, volviendo para el tema filosófico. Para la filosofía medieval, especialmente para Santo Tomás de Aquino, el único ser verdaderamente infinito es Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás, aparte de Dios, es finito. ¿Por qué? Porque tiene límites. En cambio, Dios no tiene límites y por eso se lo considera infinito. Entonces, el fractal no es Dios ni es infinito, de la misma manera que Dios. Lo que hace es ayudarnos a imaginar y comprender mejor la idea de infinitud. Bueno, otro concepto es el caos y el orden en la naturaleza. Cuando observamos el mundo que nos rodea, descubrimos que los fractales aparecen en muchísimos lugares, en las ramas de los árboles, en el cuerpo humano e incluso en algunas flores. A pesar de ser elementos muy diferentes entre sí, todos comparten patrones similares que se repiten una y otra vez. Esto nos lleva a una pregunta filosófica muy importante. ¿Por qué aparecen los mismos patrones en cosas tan diferentes? ¿Es una casualidad o existe una explicación más profunda? Según varios pensadores, entre ellos los que estudiamos para filosofía, el orden necesita una causa que lo explique. El azar por sí solo no alcanza para justificar la presencia de estructuras tan complejas y organizadas. Como decía Santo Tomás de Aquino, no hay orden sino una inteligencia que lo fundamente. Los fractales son un ejemplo muy interesante porque nos muestran cómo una regla matemática sencilla puede generar formas enormes, complejas y armónicas. A partir de una estructura básica se desarrolla un patrón que parece extenderse hacia el infinito, y es por esto, desde la filosofía medieval, que algunos autores relacionan a los fractales con la idea de Dios, como inteligencia ordenadora y causa ejemplar del universo. Si encontramos orden, armonía y regularidad en la naturaleza, podemos pensar que existe una causa que hace posible ese orden. Y de esta manera, los fractales no son solo objetos matemáticos fascinantes, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre la naturaleza, el conocimiento y la búsqueda de un principio que explique el orden del mundo. Ahora llegamos a una de las ideas centrales de este trabajo, la ejemplaridad divina. Según la filosofía medieval, todo lo que existe refleja de alguna manera a Dios, ya que Dios es considerado la causa de todas las cosas. Sin embargo, esto no significa que las criaturas sean iguales a Dios, sino que guardan cierta semejanza con Él. Un ejemplo que podemos observar en los fractales es el orden que presentan sus formas. Los fractales muestran patrones que se repiten una y otra vez, generando estructuras complejas pero organizadas. De manera similar,
Se puede decir que en Dios existe un orden perfecto. La diferencia es que el orden presente en un fractal es limitado y pertenece al mundo creado, mientras que el orden divino sería infinito y absoluto. Esta relación se conoce como analogía. La analogía nos permite comprender algunos aspectos de Dios a partir de las realidades que conocemos, sin confundirlas con Dios mismo. Por eso, los fractales pueden interpretarse como una especie de huella o imagen que nos ayuda a reflexionar sobre ciertas características divinas, especialmente la idea de orden, armonía e infinitud que se manifiestan en la creación. Para finalizar, considero que uno de los aspectos más interesantes de este trabajo es que demuestra que la matemática y la filosofía no son disciplinas tan alejadas entre sí, como muchas veces podemos pensar. Partiendo de un concepto matemático como los fractales, llegamos a reflexionar sobre cuestiones mucho más amplias como el infinito, el orden del universo, el origen de los patrones que observamos en la naturaleza e incluso las posibilidades de la existencia de Dios. Personalmente, creo que los fractales nos enseñan que detrás de fenómenos que parecen simples puede existir una complejidad sorprendente. Además, nos invita a preguntarnos si las matemáticas son solamente una creación humana o si en realidad estamos descubriendo estructuras y leyes que están presentes en la naturaleza antes de que las observáramos. Y es justamente en un punto donde aparece la idea de la huella de Dios. Si el universo está lleno de orden, de patrones que se repiten y estructuras que parecen seguir ciertas reglas, algunas personas interpretan esto como una posible señal de una inteligencia creadora que dio origen a todo. Más allá de las distintas creencias, los fractales nos permiten apreciar la extraordinaria armonía que está en la naturaleza y nos muestra cómo la matemática puede ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea. Muchas gracias por su atención.